Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro aquí en Canal Málaga Televisión. Esta noche en nuestro particular viaje por el pasado de Málaga nos vamos a trasladar a finales de la década de los 40, también pasaremos por los 50 y parte de los 60 porque vamos a recordar un hito deportivo que copó los titulares no solo de la prensa deportiva sino también de la prensa generalista. Me estoy refiriendo al primer ascenso del entonces Club Deportivo Málaga a la categoría reina del fútbol español, a la primera división, concretamente en el año 1949, pero es que después en los 50 y en los 60, y ahora se lo explicaremos en profundidad, pues podemos decir que el Málaga fue un poco como el Guadiana, descendía, ascendía, descendía y volvía a ascender otra vez. ¿Cómo celebró la afición malaguista ese primer ascenso del Málaga? ¿Salió la gente a la calle, como pudimos ver el pasado mes de junio cuando el Málaga Club de Fútbol ascendió a segunda división? Pues lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy. Vamos a hacer ese viaje con José Enrique Sánchez, malaguista de pro también. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, un lunes más. Encantado de estar en Málaga Blanco y Negro y traer estas imágenes que a buen recuerdo le va a traer a muchos de los aficionados. Es un poco el resumen de lo que he hecho, ¿no? Vamos a ver el primer ascenso del Málaga oficial y después otros ascensos que tuvieron lugar en esas décadas, de los 50 y 60. Efectivamente, en esa denominación que siempre ha tenido el Málaga de equipo ascensor. Ninguno de los tres que estamos aquí vimos ese primer ascenso del año 1949, menos aún Dani Marín, periodista deportivo. Buenas noches. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. No éramos ni pensamiento. ¿Qué va? Eso, vamos. ¿Y tú crees que si saliésemos a hacer una encuesta a la calle y preguntáramos así a los malagueños en general, ¿en qué año subió por primera vez el Málaga a la primera división? ¿Sabrían enmarcarlo? Bueno, depende del grado de conocimiento histórico que tengan del club. Yo imagino que los más jóvenes, igual cuando le hablamos del Club Deportivo Málaga no saben ni lo que es, ¿no? Igual que a los menos jóvenes, el malacitano pues le suena también un poco a chino. A ver, el primero sí, porque yo creo que el primer ascenso del Málaga y con todo lo que vino después era como el debut en primera división, era una forma un poco de olvidar y de evadirse de los problemas de la crisis que había entonces todavía con toda la posguerra y demás. Es curioso porque además el Málaga ese año ascendió viniendo del Ferrol, ¿no? Que era el pueblo nativo del entonces dictador del país, y la verdad es que creo que era una forma muy buena de obviar por la realidad y la etapa gris que vivía Málaga entonces, ¿no? Y bueno, hablabas antes del equipo ascensor. Es que el Málaga es el equipo histórico de todos los que hay y ha habido en primera que más ha ascendido y descendido. Como club deportivo y como club de fútbol son 13 ascensos a primera división y sus consiguientes 13 descensos, 26 movimientos, y creo que es algo inaudito. Solamente el Betis y el Depor están un poco ya al acecho, pero el Málaga es por antonomasia el equipo ascensor del fútbol español. Y después dicen que la afición sufridora es la del Atlético de Madrid. Bueno, desterramos ese mito absolutamente. Por supuesto, ahí está la prueba. Sí, bueno, pues en 1949, que es esa fecha, quizás a lo mejor el año concreto no lo saben muchos de los aficionados y sobre todo los más jóvenes, pero sí creo que digamos, el recuerdo está en que en la posguerra, pues por fin el Málaga sube a primera división y se celebra. ¿Os parece que comencemos a ver esas imágenes y a celebrarlo también un poco nosotros, pues 70 y tantos años después, ¿no? Más o menos. Vamos a ver el primer vídeo en el que nos vamos a acercar a ese primer ascenso del Club Deportivo Málaga a la primera división del fútbol español. Aquel 1949, el ascenso a primera del Club Deportivo Málaga hacía historia. Hasta entonces muchos críticos escépticos se preguntaban para qué servía el fútbol. Ver a una ciudad que salía de la posguerra derramada alrededor del equipo que llevaba su nombre, en una de las más grandes celebraciones que Málaga recuerda, les dio algunas pistas. El 5 de septiembre de 1949, la misma Rosaleda de ahí detrás, que a propósito, aquel día estaría como hoy, prácticamente siempre en obras, se vestía por primera vez de primera división. Se soltaron palomas, el ambiente era de fiesta y el rival, uno de los grandes, el Valencia. Los jugadores ya salían numerados al terreno de juego. El mítico Ricardo Zamora, nuestro entrenador. Jimeno marcó el primer gol en primera división en la historia del Málaga, pero perdimos 1-2. Alegría y dolor, sin solución de continuidad, era lo que nos depararía el destino. Pero el
destino nos deparaba también muchos partidos en los que sentir ambos sentimientos. Del Málaga y del filial, el malagueño, que nacía por aquel entonces y que sería fundamental para nutrir de cantera y malagueñizar al equipo titular. En la temporada siguiente al ascenso, el negro uruguayo Carlos Gutiérrez se incorporaba al Málaga prometiendo que si el equipo volvía a descender, él jugaría sin cobrar. La temporada 50-51, Gutiérrez cobró, pero el Málaga se había ido a segunda y Zamora se fue del Málaga. Comenzaba a bajar y subir un equipo al que el padre Vera también califica de ascensor. Pues sí, se puedo decir que fue un equipo ascensor. Subir, bajar, subir, bajar. ¿Por qué? Pues mire, el Málaga siempre le pasa lo mismo. Le cogió la época del profesionalismo. Y el que tiene más dinero está arriba y el que tiene menos está abajo. Y el Málaga siempre estuvo entrampado, siempre. Y de manera que no... Ha habido veces en que he tenido equipos brillantes, por la suerte de tener unos cuantos jugadores, entrenadores buenos, que eso hace mucho, pero siempre hemos estado con el alma en un hilo, porque yo decía, aquí el Málaga nosotros, cuando subimos, no vamos a ganar una copa, sino a nos bajar. Y claro, era un poco heroico eso. Ahora, luego yo me divertía más en segunda, porque íbamos a subir. El segundo ascenso del Málaga llegó en la temporada 1952-53. Barrios había sustituido a Zamora como entrenador y tras ser aplaudido en la Rosaleda cesaba 18 días después por culpa del 0-7 que nos encasquetó el Barcelona en partido de Copa. Cosas del fútbol. Llegó el famoso entrenador Elenio Herrera, entusiasmó a la afición y el equipo volvió a segunda otra vez. Pero no dolió tanto como las anteriores por la costumbre y porque el Málaga le había marcado 6-0 al Real Madrid de Muñoz y Molovny esa misma temporada, el 15 de marzo de 1953. Algo que recogieron los diarios de medio mundo. Vera, Rubio, Méndez, Soto, Becerril, Loli, Struch, Bazán, Rodríguez, Morita y Galacho hicieron historia. Bueno, pues estábamos recordando esa trayectoria del Málaga por la primera división. Su primera temporada fue la 49-50, también estuvo en primera división la 50-51 y ya esa temporada finalizó con el descenso a segunda. Sí, comentábamos la anécdota de subir el Málaga pues, empatado a puntos y dejando al Granada en la cuneta con respecto a la clasificación. El Málaga quedó segundo y ascendió primera. Sí, es que eran... bueno, entonces los triunfos valían dos puntos y empataron a 35 los tres primeros. La verdad es que fue... la verdad es que el Málaga lo perdía con la Real Sociedad y se lo ganaba el Granada. Y el Granada se quedó en segunda, el Málaga subió a primera. La verdad que las imágenes son la leche, ¿eh? Es que son para verla una y otra vez. Por cierto, muy curioso también, ¿verdad?, que en el 2004 se grabaron, ¿verdad? Y 20 años después estamos otra vez a vueltas con la remodelación de la Rosaleda. Veremos a ver si... Sería bueno, Domi ahí con hay que acometerlas como que casi que ya para llegar a 2030 con el estadio luciendo pues esa nueva imagen. Me llamaba también la atención viendo el vídeo que el Málaga se estrenó en primera con lo que podíamos denominar era un entrenador de los galácticos, nada más y nada menos que Ricardo Zamora. Mira, Ricardo Zamora yo creo que fue el jugador más mediático de esa época, protagonizó películas. Intervenciones suyas han quedado como zamoranas, ¿no? La Zamorana. Le da título al prestigioso trofeo Zamora, que premia al portero menos goleado. Bueno, el Divino, como se le conocía, como jugador. De hecho, es muy curioso porque él vino como jugador, él fue jugador del Español, y él vino aquí a estrenar el campo de Calle Cristo. Que José Enrique, ¿verdad? Seguro que sabe con aquella escalera, ¿verdad? Bueno, yo lo que cuento, yo cuento como si fuera... Yo que soy de Fuentolleta, entonces ya me he hecho muchas veces la imagen, me he criado allí. Y en el de Calle Cristo la Epidemia, y él estuvo con el Español en la inauguración de ese campo. Lo que pasa es que él antes hablaba con José Enrique como entrenador, quizás fue un poco... Bueno, no tuvo la trayectoria que como jugador. Muchas veces ha pasado con jugadores que luego han continuado en el mundo profesional como entrenadores y bueno, pues no han sido tan... o reconocidos o tan eficientes, porque claro, el puesto de entrenador siempre es el que está en la picota y es el primero en caer. Bueno, pero hay que reconocer también el mérito de por lo menos conseguir mantener el primer año al equipo en la categoría, algo que no es nada sencillo. No se logró, al Málaga le ha costado, de hecho yo creo que hubo 3-4 ascensos
bueno, 4 hasta el 62, pero 3 fueron en la década de los 50, los 3 primeros, y incluso con Elenio Herrera, que también fue otro entrenador. El Málaga ha tenido muchos entrenadores afamados, ¿verdad? E incluso que después ha entrenado a la selección española. Ricardo Zamora también entrenó a la selección española después. Pero tuvo, sí, que quedó el 12 de 14, que fue muy justito ese año, y el segundo en la promoción, creo que quedó el 13-16, se amplió a 2 equipos más y descendió. Pero bueno, sí... era un buen equipo, estaba también Bazán, ¿no?, que era el emblema, ¿verdad?, del malaguismo, el goleador de aquel entonces. Se jugó el primer partido en primera también, que lo comentaba antes Domi, ¿verdad? 1-2 que perdió el Málaga con gol de Jimeno. Y bueno, yo creo que fue una buena experiencia, pero es verdad que se bajó y después, no, como decía Elena, no ha tenido la continuidad deseada en primera división a lo largo de la historia. José Enrique, hemos visto en ese vídeo unas palabras del padre Luis Vera. Por si hay algún despistado que nos esté viendo y no lo ubique, ¿qué era el padre Luis Vera para el Málaga? El padre Luis Vera era el capellán del club. Es una época después de la posguerra en que todos los actos sociales, todas las entidades, fueran culturales, deportivas, pues tenían un capellán que, digamos, pues protagonizaba inauguraciones o actos con unas palabras siempre. Y entonces el padre Luis Vera pues era el capellán del Club Deportivo Málaga, es el que bendice la inauguración de la Rosaleda en el 41, que ya hablaremos de él próximamente también. Y bueno, es una persona, desgraciadamente falleció, era una persona muy afable, muy comunicativa. Muy malaguista. Muy malaguista. Y bueno, en el archivo de Videosur tenemos casi 1 hora de conversación con él, con anécdotas referidas que son una delicia. Pues nos tienes que traer algunos fragmentitos más a lo largo de esta temporada. Estábamos hablando, por si acaban de conectarse, del primer ascenso del Club Deportivo Málaga, que tuvo lugar en el año 1949, después, 2 temporadas después, bajó a segunda, y así un poco estuvo durante toda la década de los 50 hasta que llegamos a los 60, ¿no? Exactamente, y bueno, pues ahí tenemos eso, en el año 62, que vuelve a haber otro ascenso, y ahí hemos visto en el reportaje anterior imágenes fotográficas, no había cine, pero en esta del 62 tenemos la fortuna de contar con imágenes de cine y yo creo que nos van a deleitar. Bueno, pues nos vamos a trasladar al año 1962 y vamos a disfrutar de ese nuevo ascenso del Club Deportivo Málaga. El primer año yo venía de un ascenso con el Tenerife, llegué aquí y ascendí con el Málaga, o sea, fue impresionante, era cuando nos paseaban con los coches caballos por todo Málaga. Y eso fue una sensación impresionante, porque estaba toda Málaga en la calle, ¿sabes?, celebrando el ascenso. Pero aquel 1962, después de 8 temporadas en segunda, el Málaga volvía con Arias en avión de jugar contra el Racing, en Santander, y volvía a la División de Honor por 4ª vez. ¿Y cómo volvía? 8 años sin jugar con los galácticos de entonces, la mayoría de los cuales no tenían todavía apellidos internacionales y no solo estaban en el Madrid, eran una eternidad. Pues aquí vemos, creo que es parte, ¿no?, de los expedición jugadores, malaguista, de sí. toda la expedición, ¿no?, que llegaba para celebrar ese ascenso, ese ansiado ascenso. Curiosamente todos van con una gorra malaguista, todos jugadores y directivos, y bueno, es el primer en el aeropuerto de Málaga. Hemos visto antes ahí lo que es la zona de recepción, lo que sería la terminal, muy pequeñita, que hoy alberga el Museo de la Aviación, y prácticamente pues todos los aficionados casi a pie de pista, en un regreso desde Santander, donde el Racing perdió 1-0, pero como en la Rosaleda fue la promoción, había ganado 3-0, pues el ascenso a primera. Lo del perro ahí, Sí, muy curioso. Vamos. Hay muchas cosas curiosas, salen del avión fumándose un puro, una pipa, que eran otros tiempos, es que una cosa... Y mira, esta imagen, cuando yo la visionaba estos días, que me la mandó José Enrique, digo, que ves lo bien que nos lo pasábamos antes cuando no había móviles, ¿verdad? Disfrutando de los momentos sin tener que inmortalizar. Por suerte se pudo inmortalizar, ¿no?, con estas imágenes de cine que nos comentaba él antes, pero son imágenes muy chulas. Esto es la Coca-Cola, ¿no?, ¿verdad? Porque sí, creo que la embotelladora de Survega, de Coca-Cola en Málaga, que era patrocinador del club, y claro, aprovechando la cercanía del aeropuerto, porque está en el polígono San Julián, pues ves ahí el autobús de Survega con el Club Deportivo Málaga, pues hicieron una primera parada en las instalaciones de la embotelladora
donde los homenajearon. A partir de ahí, pues ya hacia el centro de la ciudad. Llevaba muchas temporadas ya el Málaga en segunda y la ciudad tenía ganas de celebrar nuevo ascenso a la categoría reina del fútbol español. Es que fueron 7 años en los que incluso se llegó a bajar a tercera, entonces no había segunda vez, y el Málaga incluso llegó a bajar 2 categorías y después subió. La verdad que sí, mirad la que se lía, esto es el trayecto desde la carretera de Cádiz, que entonces era la única fórmula que había para acceder al centro de la ciudad desde el aeropuerto. José Enrique seguro que sabe definirnos bien la zona de Sostoa, ¿no? El tramo carretera que había entre Jardín de la Abadía y lo que es la Hermanita de los Pobres o la estación de Renfe. Y bueno, pues fíjate aquí, motocicletas, lo que eran los motocarros, todo lleno de la caja de personas, los vehículos y bueno, una especie de marabunta. Hoy en día, bueno, se producen también estas concentraciones en lo que es la Plaza de la Constitución. Pero todo está como más organizado, está todo ¿no? más organizado. Aquí es una los tiempos más medidos, aquí parece que todo se presta mucho a la improvisación, sí, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, es verdad que cuando antes hablábamos del ascenso del Ferrol, de cuando en el 49, el primer ascenso de primera, ellos vuelven en autobús del Ferrol y ya yo creo que todo se origina en torno, una vez que llega la Flecha Azul, que van a Plaza Uncibá y tal, aquí pues efectivamente todo lo condiciona que llegan al aeropuerto, pues todo el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Me imagino que irían también a la sede social, no sé si seguiría siendo en la Plaza Uncibay o al ayuntamiento, pero es que fíjate los coches llenos de gente, ¿verdad? Es alucinante la algarabía, la alegría que se generaba. Yo creo que todos los ascensos, todos los jugadores y todos los entrenadores que han conseguido ascender en cualquier época de la historia del Málaga dicen que son situaciones irrepetibles. El capellán antes lo decía, ¿no? Que a él le gustaba más el equipo en segunda porque se divertía, ¿no? Pero los premios estos, los títulos del Málaga que eran los ascensos, a la vista está de que se celebraban como si fueran Copas de Europa, vamos. ¿Cómo era la plantilla de ese Málaga que ascendió en la década de los 60 a Primera División? Pues ahí estaba, bueno, hemos visto antes las imágenes de Pepe Arias, que fue el gran capitán del Málaga. Estaba, bueno, Américo Cana. Uno de los porteros de referencia del club, que fue Américo, portero titular durante bastantes años. Estaba también Benbaret, es decir, que fue una plantilla que... Bernardi, prácticamente muchos de ellos estuvieron hasta los 70 y algo, como fue el propio Benbaret, Américo, o sea, estuvieron prácticamente hasta los 70. Sí, es que son generaciones de jugadores que han tenido unas carreras muy longevas y muy perennes en el Málaga. Pepe Arias vino del Tenerife, que lo mismo dice que ascendió, que Pepe Arias ha ascendido 3 veces con el Málaga, 3 veces, y ha jugado 13 temporadas. Ya se quedó a vivir aquí, su familia, su hijo, él ya falleció, sus hijos viven aquí, se echó raíces. Bueno, Américo Cana es igual, un portero durante uno de los mejores porteros de la historia del club, en Bares, que vamos a decir de él, Bernardi, que todavía está con nosotros, ¿no? Que sigue vivo, que seguro que recordará dentro de la situación en la que se encuentra actualmente, pues todo esto, ¿no? Y yo creo que era, como decía José Enrique, una plantilla de gente muy de la casa y muy del Málaga, muy del club. Otro de los miembros de la plantilla fue Pipi Suárez, claro, que digamos luego muy conocido porque tuvo una de las pocas tiendas de deportes que hubo en la ciudad, Deportes Pipi, y bueno, pues fue otro de los protagonistas de este ascenso. Y para quien pueda dudar y piense que a lo mejor en esa época no se celebraba como se celebran ahora los ascensos y las victorias deportivas de nuestros equipos, viendo estas imágenes muy parecidas a las de... Por la organización sí que son diferentes, pero por la cantidad de aficionados que se aglutinan en las calles, pues iguales que las que vimos el pasado mes de junio. Sí, bueno, en todas el denominador común también yo creo que son las visitas al santuario de la patrona, que creo que en el siguiente vídeo lo vamos a ver, las visitas al ayuntamiento con los alcaldes de turno, con los representantes de instituciones, con las arengas de los jugadores y de los presidentes. Entonces se estiraba mucho también que hablar de los presidentes. Sí, además, bueno, de alguna forma siempre se nos habla en nuestra ciudad del sentimiento malaguista. Y bueno, ahí está la afición siempre permanentemente sacando los abonos y apoyando al club, hasta, digamos, antes en tercera, ahora con la primera de la RF, y bueno, pues aquí está en la calle ese sentimiento expresado cada vez que ha habido un ascenso o algo que conmemorar. ¿Os parece que sigamos viendo imágenes de ese sentimiento malaguista en el año 1962? Pues vamos con el siguiente vídeo. Bueno, esto es una pequeña viñeta con el boquerón malagueño,
que se publica en la prensa de la ciudad. Y aquí tenemos imágenes del autobús y llegando, bueno, pues a lo que es la plaza de Uncibay, y están mezcladas imágenes aquí con la carretera de Cádiz, ¿no? Eso era la carretera de Cádiz, ¿no? Sí, Que se tenía duda de dónde la ubicación. Esto, digamos, pues la recepción en el ayuntamiento, con las autoridades, el alcalde y el presidente del Club Deportivo Málaga. Son, digamos, pues evidentemente caras completamente sonrientes y prácticamente pues alborozadas, claro. Claro, porque para la ciudad, ¿qué suponía en el año 1962, Dani, que el Málaga tuviera equipo en primera? Bueno, al final yo creo que un equipo, sea el año que sea, que un equipo representativo de una ciudad esté en la máxima categoría, yo creo que es un motivo de orgullo para todos sus ciudadanos. Al final le da prestigio, le da caché a la ciudad y lo que te decía, después de 7 u 8 años, es más o menos como, bueno, pues el tiempo que ha estado el Málaga ahora también. Es muy similar a esto que ha vivido, ahora que lo analizamos, ¿no? Hay cierto paralelismo, ¿no? Baja a segunda, incluso baja a la tercera categoría, vuelve a subir a segunda y con Sabino Barinaga, que era el entrenador de ese ascenso, vuelve a subir a primera y yo creo que le da mucho prestigio a la ciudad y ahí las caras de alegría de todos los responsables políticos y del club lo demuestran, ¿no? Sí, ahí Mira, tenemos a Benbare. Está igual, pero con 70 años más, pero igual. No, pero se conserva bien, ¿eh? Bueno, se conserva bien. fabuloso. Sí, estas son imágenes tanto de la recepción en el ayuntamiento como antes también hemos visto algunas de la ofrenda en la iglesia de la Victoria, la patrona de la ciudad. Y bueno, pues toda Málaga se vuelca en lo que es festejarlo. Los jugadores, algunos de ellos contaban luego las anécdotas de que no pagaban en los restaurantes, los invitaban en todos sitios. Eran verdaderas estrellas de sí, Hollywood, tal, ¿no? O sea, si les regalaban a lo mejor una camisa, ten en cuenta que en esa época era, lo que se tenía era el traje de los domingos y nada más, ¿no? Entonces el ir a comprar, pues, en fin, era una alegría para el establecimiento. Este Sabino Barinaga, creo que es el entrenador, Sí. pero claro, me extraña a mí estas imágenes porque están como celebrando el ascenso cuando realmente ascendieron el Santander en la promoción. Sí. No sé de qué partido se Sería trata. el partido siguiente. Y esto es una cuestión curiosa porque entre los homenajes que tienen fueron a la finca de Antonio Ordóñez a hacer una capea. A Ronda. A Ronda. Y entonces, bueno, pues fueron todos los jugadores y ahí tiene, bueno, está con oreja y rabo, que no lo cortaría el jugador, pero sí que, digamos, se divirtieron. Ya te digo, Era Pipi, ¿no? Era Pipi el que sale ahí, que se atrevió a dar ahí algún capotazo, cuentan las anécdotas de ese festejo. Y es que ya te digo, hasta Antonio Ordóñez se suma a estos homenajes y, bueno, pues los invita allí a tener un día de campo y una pequeña capea. Claro, eso para que nos hagamos todos una idea de lo que suponía ese ascenso del Málaga en la década de los 60, que después no sé cómo le fue al equipo durante esos años. Bueno, yo creo que siguió siendo ascensor y la estabilidad realmente la encuentra. El primer gran proyecto estable, digamos, del Málaga llega en los 70. Que se les denomina el quinquenio dorado, con Viverti, con todo lo que se genera en torno a Viverti, Conejo, Miguel y demás, y creo que es la etapa, se llega a las semifinales de Copa del Rey, yo creo que es la etapa de máxima estabilidad, porque hasta entonces, insisto, que era ir y volver. Sí, ahí hay una subida bajada. Estaba de presidente Juan Moreno de Luna y, bueno, pues ahí la afición, digamos, se encrespa con él, el equipo no va demasiado bien y lo sustituye Antonio Rodríguez López, del que hablaremos también en su momento, en ese quinquenio de oro. Lo sustituye Antonio Rodríguez López, que es cuando viene Viverti como jugador que aglutina todo el sentimiento malaguista y se estabiliza el equipo en la primera división. Bueno, y también no hemos comentado la suerte que tuvo la afición malaguista de ver en esos ascensos la posibilidad de ver jugar en la Rosaleda pues, a estrellas del momento. Veíamos en el vídeo anterior, por ejemplo, a Kubala del Barcelona. Sí, efectivamente. Creo que fue a Kubala o a Puskás, ya me lío, que le paró un penalti a Américo, que también fue muy sonado, muy... Bueno, tenemos también... Va a ser una temporada muy chula porque tenemos imágenes muy guay de Videosur, de todo aquello, pero es que realmente en la Rosaleda, a lo largo de toda su historia, han jugado los grandes astros del fútbol. Siempre se habla de los cuatro magníficos, ¿no? Que eran Di Stéfano, Cruyff,
Pelé y Maradona. Los 4 han jugado en la Rosaleda, ya lo refrescaremos, y después los camiones después también, pues los Messi, Cristiano, Zidane. Aprovecho para comentar que dentro de Málaga en Blanco y Negro, pues bueno, vamos a contar con una sección mensual dedicada al fútbol, con la colaboración de Dani en todo lo que es la preparación de contenido. Porque bueno, estamos aquí como siempre diciendo, apoyamos también desde nuestra perspectiva a nuestro club de fútbol en que tenga buena temporada y consigamos el ascenso a primera, y bueno, vamos a apoyarlo desde el recuerdo. Pues no podía ser de otra manera, y encantado de tenerte con nosotros aquí por lo menos una vez al mes. Imagínate yo, estoy súper contento, ahora en horario nocturno, pero bueno, igualmente muy feliz, y la verdad es que hablábamos con José Enrique cuando preparábamos los contenidos de todos los programas, y hombre, ya que venimos de ascender, ¿no? Qué mejor que empezar con los primeros ascensos del Málaga, en este caso del Club Deportivo Málaga. Venimos de ascender, me refiero al Málaga Club de Fútbol. Bueno, y de un empate que nos sabe casi a victoria de este pasado fin de semana en Cádiz, porque la cosa no pintaba bien. Sí, ¿lo viste o no? ¿Lo viste el partido? Sí, no te pierdes uno. Eso me gusta mucho. Pues sí, porque yo creo que era injusto irse al descanso con 2-0. El Málaga recibió, creo que 2 golpes que no se merecía, es verdad que fueron fallos defensivos y tal, y después, bueno, cuando pudo incluso ganar, al menos salvo el empate, un 2-2. A mí me gusta la segunda categoría porque nunca hay resultados muy decididos, el 2-0 siempre es muy traicionero, y el Málaga creo que hizo méritos incluso para ganar. Ahora lo que le falta es eso, creo que son 6 empates, ¿verdad?, en esta temporada, y ganar de A3, porque en esta época que analizamos valían 2 puntos las victorias y 1 punto el empate, y no hay tanta diferencia, pero en la actual con los 3 puntos... Las victorias cotizan bastante muchísimo. más. Pues Dani Marín, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te esperamos el mes que viene, y esperamos con esta sección darle suerte al Málaga Club de Fútbol. Ojalá. Gracias, Elena. José Enrique, nos queda poquito tiempo, pero tenemos la pregunta de la semana, que además hoy es facilísima. Sí, además la hemos referido, y es a los espectadores que nos contesten a qué año fue el primer ascenso del Club Deportivo Málaga a Primera División. Pues ya saben, se tienen que poner en contacto con nosotros a través del número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Entre todas las respuestas ganadoras vamos a recordar lo que sorteamos, porque esta temporada estrenamos colección. Sí, es una colección de 10 DVDs, en este caso pues con reportajes de los años 60 y 70 de todas las comarcas de la provincia de Málaga. Pues José Enrique, antes de despedirte, ¿dónde me llevas la semana que viene? ¿Dónde nos vamos de viaje? Vamos a darle un giro hacia lo cultural, y vamos a tener aquí a nuestro colaborador también, Alfredo Viñas, para ver unos reportajes sobre algunas de los pintores de vanguardia, los artistas de los años 70 en Málaga, Estefan, Peinado y Lindel. Pues eso será la semana que viene, un programa eminentemente cultural. Nosotros nos despedimos ya saben, volvemos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Canal Málaga Televisión, Málaga en Blanco y Negro. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, les esperamos.